El significado de la historia. Comencemos con un contraste. Dice un historiador, según las filosofías religiosas más clásicas, la realidad máxima se revela cuando el hombre, ya sea por contemplación racional o elevación mística, va más allá de la serie de hechos que llamamos historia. El objetivo es aprender un orden de realidad al que no afecta la suerte impredictible de la humanidad. En el hinduismo, por ejemplo, el mundo de la experiencia sensorial se considera maya, ilusión. En consecuencia, el hombre religioso busca liberarse del círculo de la vida a fin de que su divinidad pueda diluirse en el alma mundial, Brahma. En los filósofos griegos, la visión del mundo era la de un proceso natural que, al igual que la rotación de las estaciones, siempre seguía el mismo esquema racional. Sin embargo, el filósofo podía elevarse por encima de los ciclos recurrentes de la historia, fijando su pensamiento en el absoluto inmodificable que pertenece al orden eterno. Estas dos divisiones son muy diferentes de la alegación bíblica de que Dios se encuentra dentro de las limitaciones del mundo de cambio y luchas, y en especial de que se revela en sucesos que son de carácter único, particular e irrepetible. Para la Biblia, la historia no es ni maya ni un proceso circular de la naturaleza, es el ruedo de la actividad deliberada de Dios. ¿Qué es lo que está en juego cuando nos preguntamos si la historia tiene sentido? Toda nuestra actitud hacia el orden social y la vida colectiva que le es inherente están en juego. Si decidimos que la historia no tiene sentido, se desprende que no merece la pena preocuparse activamente por las cuestiones sociales, políticas y culturales de la vida. En la medida en que nos elevamos por encima de las circunstancias y las superamos, podrá juzgarse que los problemas centrales de la vida están en otra parte. Ya en la medida en que veamos las cosas de esta manera, poco interés pondremos en los problemas que afectan a las sociedades, las culturas y las civilizaciones, y también poca será la responsabilidad que sintamos por ello. La valoración que los hebreos hicieron de la historia es exactamente la opuesta a esta actitud de indiferencia. La historia era para los judíos de importancia primordial. En primer lugar, era importante porque ellos estaban convencidos de que el contexto en el cual vive la vida afecta en todos los sentidos, porque es allí donde se crean los problemas, se perfilan las oportunidades y se condicionan los resultados. Es imposible hablar de Adán y de Noé y de cualquier otro personaje bíblico importante fuera de las circunstancias particulares, en este caso el Edén y el diluvio, que los envolvieron y que a modo de respuesta configuraron sus vidas. Los eventos que se relatan en la Biblia judía son profundamente contextuales. En segunda instancia, si los contextos son cruciales para la vida, también lo es la acción colectiva, lo que solemos llamar la acción social. Hay ocasiones en las que la única manera de cambiar las cosas es mediante el trabajo conjunto, planear, organizar y actuar de forma concertada. No se muestra el destino de los esclavos hebreos en Egipto como dependiente de la elevación individual por encima de su cautiverio mediante una libertad espiritual que les permitiera tolerar las cadenas físicas. Necesitaron sublevarse de forma colectiva y partir hacia el desierto. En tercer lugar, la historia era importante para los judíos porque la veían como un campo de oportunidades. Dado que estaba dirigida por Dios, el teatro de la gloria de Dios, exclamó Juan Calvino. Extrapolando esta base del Antiguo Testamento, ningún hecho histórico era accidental. En cada suceso, el Edén, el diluvio, el éxodo, el exilio babilónico, se veía la mano de Yahvé convirtiendo cada secuencia en una experiencia educativa para su pueblo. Por último,
La historia era importante porque las oportunidades de la vida no son monótonamente iguales. Los acontecimientos, todos importantes, no son de igual importancia. No ocurre que alguien en cualquier lugar y tiempo pueda dirigirse a la historia y encuentre esperándole una oportunidad equivalente en tiempo y lugar a todas las otras. Cada oportunidad es única, pero algunas son decisivas. Hay una marea en los asuntos del hombre que, aprovechada cuando sube, conduce a la fortuna. Por tanto, es necesario prestar mucha atención a la historia, porque cuando las oportunidades se dejan pasar, no vuelven jamás. Esta particularidad de los acontecimientos está resumida en las nociones hebreas de, primero, la intervención directa de Dios en la historia en ciertos momentos críticos, y dos, de ser un pueblo elegido como receptor de los designios únicos de Dios. Ambas nociones están ilustradas de manera vívida en la época de Abraham. Esta épica está presentada por un prólogo extraordinario, el Génesis, que describe el gradual deterioro del mundo a partir de su pristina bondad original. A la desobediencia, la comida del fruto prohibido, sigue el asesinato de Abel a manos de Caín, la promiscuidad, los hijos de Dios y las hijas de los hombres, el incesto, los hijos de Noé, hasta que hace falta una inundación para acabar con el desorden. Dios no permanece inactivo en medio de la corrupción, sino que entra bambalinas en los últimos días del estado universal sumerio. Llama a Abraham y le ordena mudarse a otra tierra para establecer un pueblo nuevo. El momento es decisivo, dado que Abraham responde a la llamada, deja de ser anónimo y se convierte en el primer hebreo, el primero de un pueblo elegido. Tendremos que volver a este tema del pueblo elegido, pero por ahora debemos preguntarnos qué fue lo que dio a los judíos esta visión de la importancia de la historia. Hemos visto ya la clase de significado que encontraron en la historia, pero ¿qué les permitió ver la historia como encarnación de este significado? Para la India, el destino humano es completamente ajeno a la historia. Allí, el mundo que acoge a la humanidad es, como hemos visto, el mundo medio. El bien y el mal, el placer y el dolor, lo correcto y lo incorrecto, están entrelazados en el mundo, en proporciones de relativa igualdad, y así seguirán siendo las cosas. Toda idea de limpiar el mundo y cambiar su carácter de manera apreciable es, por principio, errónea. Las religiones naturalistas de los países vecinos de Israel llegaron a la misma conclusión por un camino diferente. Para ellas el destino humano sí que se encuentra en la historia, pero la historia tal cual es en el presente, no en la que podría convertirse. Podemos ver la razón por la que el cambio, en especial el cambio para mejorar, no se les ocurría a los naturalistas. Si uno se centra en la naturaleza para realizarse, no busca otro hacer en el otro lado, pero tampoco sueña uno, y este es el kit, con mejorar la naturaleza ni el orden social que es su extensión, porque se asume que están enraizados en la índole de las cosas y que no están sujetos a que los altere el ser humano. Los egipcios no se preguntaban si Ra, el dios del sol, brillaba como debía, así como tampoco se preguntaban los astrónomos modernos si el sol se consume al ritmo adecuado. En lo que se refiere a la naturaleza, el acento se pone en lo que es y no en lo que debería ser. La visión histórica de los israelitas difería del politeísmo de la India y del Próximo Oriente, porque tenía una idea distinta de Dios. Si el tema hubiera surgido para ser debatido, los israelitas habrían argumentado en contra de la India que Dios no habría creado a la gente como seres materiales, si la materia fuese ajena a su destino. Contra los politeístas de la naturaleza, los judíos hubiesen blandido el argumento de que la naturaleza no es autosuficiente, dado que la naturaleza fue creada por Dios. No puede asimilar a Dios.
La consecuencia de mantener a Dios y a la naturaleza separados es trascendental porque significa que Él es, no puede asimilar al debería ser. La voluntad de Dios trasciende la actualidad inmanente y puede diferir de ella con el doble golpe de adjuntar la vida humana y el orden natural, pero no confinándolos a ese orden. El judaísmo estableció la historia como importante y sujeta a crítica. Quienes no aprenden de la historia están condenados a repetirla. Todos los politeísmos naturalistas que rodeaban al judaísmo estaban en favor del statu quo. Las condiciones podían no ser como se deseaba, pero lo que más impresionaba a los politeístas es que pudieran ser mucho peores, porque si los poderes de la naturaleza estaban en manos de muchos dioses, en Mesopotamia su número se contaba en miles, siempre existía el peligro de que riñeran entre sí y se produjese el subsiguiente caos. En consecuencia, la religión se preocupaba por mantener las cosas como estaban. La religión egipcia contrastaba repetidamente a la gente apasionada con la gente silenciosa, elogiando a esta última porque no creaba problemas. No es de extrañar que ningún politeísmo naturalista jamás haya gestado una revolución de principios. Era tradicional en el hinduismo tener una casta conservadora porque si los politeístas temían al cambio, los hinduistas la consideraban imposible introducir cambios sustanciales en el plano social. En el judaísmo, por el contrario, existe en la historia una desaveniencia entre sus posibilidades divinas y sus frustraciones manifiestas, es decir, entre lo que es y lo que debería ser. Por tanto, el judaísmo sentó las bases de la protesta social. Cuando las cosas no son como deberían ser, hace falta cambiarlas de alguna manera. La idea fructificó. Es en los países afectados por la perspectiva histórica judía que influyó en el cristianismo y en cierta medida en el islamismo, donde se han producido los principales movimientos de mejoras sociales. Protegidos por preceptos religiosos, los profetas de Judá constituyeron una fuerza política reformadora que no ha sido superada y tal vez jamás igualada en la subsiguiente historia mundial. Enardecidos por su convicción de que las cosas no eran como debían ser, crearon en el nombre de Dios, por quien hablaban, una atmósfera de reforma que avergüenza a Hyde Park y a los mejores tiempos de los periódicos sensacionalistas.